Hola, buenas tardes. Yo soy Magali Vázquez, de parte de la Universidad Senfotec. Les damos la bienvenida a nuestro webinar, donde nuestro invitado nos estará guiando para incursionar en ciberseguridad con nuestro tema, cómo empezar una carrera en ciberseguridad. Nuestro invitado es Michael. Michael es director de tecnología de nuestra empresa aliada Nogi, liderando los esfuerzos para proporcionar tecnología y experiencia para construir nuestro 100 y la herramienta de perfil de amenazas Cyber Easy. Sus actividades incluyen investigación y desarrollo, además de tomar decisiones informadas sobre los productos que se diseñan y se construyen. Buenas tardes, bienvenido Michael, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Empezar dando un agradecimiento a la Universidad Senfotec por la iniciativa, por darnos la oportunidad de participar y principalmente por dar algunas ideas, compartir algunas experiencias con la audiencia que ojalá sean de interés. Agradecerles principalmente el favor de su atención. El día de hoy es compartirles un poco de la experiencia, ¿verdad? Nada lo que voy a mencionar el día de hoy está necesariamente escrito en piedra, sin embargo, es tal vez un poco lo que hemos visto nosotros como durante muchos años de trabajar en la industria de la ciberseguridad y esperando que tal vez le ayude a algunas personas a tener un enfoque mucho más claro del tema de ciberseguridad y cómo enfocarse. Bien, el tema que voy a compartir el de hoy es una pregunta bastante interesante. ¿Cómo empezar una carrera en ciberseguridad? Eh, Tal vez antes de entrar en la materia, quiero compartir un poco de la experiencia de cómo yo entré al mundo de ciberseguridad. Yo soy, básicamente mi perfil viene de la parte de desarrollo de sistemas, de software propiamente. Tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio Universitario de Cartago, la carrera de programación de sistemas, una institución a la cual también tengo mucho aprecio y mucho respeto por el contenido del material que nos dio en su momento. Sin embargo, tuve también la oportunidad de trabajar muchos años en lo que es banca y finanzas. Por un tema que pareciera obvio, ¿verdad? El tema de banca y finanzas ha sido siempre un sector muy susceptible al tema de ataques informáticos de una forma y otra. Entonces, el tema de seguridad permea mucho en todos los colaboradores. De hecho, la barra de seguridad en este tipo de instituciones está muy alta. Siempre tienen mecanismos de seguridad bastante altos. La tecnología que se utiliza ahí es bastante sofisticada y el entrenamiento del factor humano también es bastante relevante. Trabajé muchos años en la parte de desarrollo de sistemas financieros, haciendo aplicaciones tanto internas como externas. Tuve mucha exposición a temas de seguridad, temas de mecanismos de autenticación. Sin embargo, fue hasta el año 2012 cuando tuve la oportunidad de asistir a una conferencia en Brasil, donde varios expertos que estaban en ese momento hablando sobre el tema de desarrollo seguro de software, comenzaron a comprometer aplicaciones que uno de pronto asumiría que son seguras, ¿verdad? Pero generalmente lo que falta es un cambio de mentalidad. A muchos de nosotros que trabajamos en la parte tal vez de desarrollo o tecnologías afines, lo que nos falta algunas veces es cambiar el chip, ese chip de pensar como un atacante, pensar como una persona que nos puede comprometer. Y ese mindset es muy valioso. En el momento que nosotros cambiemos y podamos tener esa perspectiva del atacante, cómo nos puede comprometer, definitivamente eso permea en el contexto de cada persona. Y básicamente desde esa vez tuve exposición al tema de seguridad, digamos, propiamente amenazas cibernéticas como tal, inclusive a desarrollar aplicaciones mucho más seguras de las que ya estaba desarrollando, a considerar otros vectores de ataque, pero fue una experiencia, la verdad que muy enriquecedora, que ojalá que todo el mundo pudiera tener acceso a eso. A partir de ese tiempo, bueno, seguí trabajando en la industria financiera muchos años más, hasta poder llegar a temas de desarrollo de seguridad aplicativa. En ese entonces trabajé para una empresa donde desarrollaba aplicaciones, es decir, desarrollamos herramientas para ayudarle al desarrollador a escribir código seguro, herramientas de análisis estático de código, análisis dinámico. Esto le permitía a la persona que desarrollaba código a detectar vulnerabilidades antes de que éstas pasasen a producción. Como cuando las personas que trabajan o que han estudiado programación, cuando uno
comete algún error de sintaxis o de semántica en el código fuente, generalmente el ambiente le desencadena a uno un error que le da un indicio de por qué está fallando. Nosotros hacíamos eso mismo, pero en el contexto de la seguridad. Una disciplina bastante interesante, la de análisis estático de código. Y a partir de ahí, bueno, las oportunidades de conocer más el tema de vulnerabilidades se vuelve todavía mucho más interesante. Hasta enfocarme propiamente en el tema de ciberseguridad, pero a nivel generalizado. Es decir, tengo una organización, la superficie de ataque, es decir, los mecanismos a través de los cuales los cibercriminales los pueden comprometer, son bastante amplios. Y esta superficie crece constantemente. Afortunadamente, y tengo que ser honesto, hablar de ciberseguridad hoy, en el 2020, es mucho más simple que hablarlo en el 2007 o en el 2010, 2012, donde todavía, digamos, algunos de los riesgos estaban presentes, pero costaba más. O sea, había todavía un cambio de mentalidad que se estaba formando. ¿Y qué es lo que hemos visto actualmente? Bueno, lo que tal vez usted y yo lo vemos diariamente es lo que usted escucha en las noticias. Una gran cantidad de empresas a nivel global comprometidas. Es casi que el diario vivir. Usted ve las noticias constantemente, los titulares de los periódicos van en esa línea de ataques informáticos. Cada vez más estamos más expuestos. Nosotros como ciudadanos, al tener más tecnología, aplicativos móviles, al tener servicios financieros, tenemos diferentes vectores de ataque. Entonces, nos hemos sensibilizado mucho más al tema de ciberseguridad. Anteriormente, digamos que el acceso a esta información era un poco restringido a solo a cierta élite de personas que trabajaban en la industria. Ahora está más digámosle, globalizado. Y esa globalización es parte del proceso de que las personas tengan acceso a la tecnología. Y no podemos escapar de esa realidad. O sea, no podemos asumir que cualquier persona en cualquier rama que trabaje, indistintamente hoy tenemos acceso al tema de ciberseguridad de una parte y otra. Un ejemplo muy puntual, mi esposa trabajó muchos años en la industria de seguros, y si usted se pone a ver, bueno, desde qué punto de vista, y lo conversamos a veces, ¿por qué es tan importante el conocimiento en el área de seguros a través de ciberseguridad? Bueno, es mucho. ¿Por qué? Porque algunas empresas de seguros, en la industria de seguros, valga la redundancia, dan seguros para protegerse contra crímenes cibernéticos. ¿Cómo es la parte legislativa? ¿Cómo es la parte del manejo del recurso del seguro como tal, o del producto como tal, a nivel de ciberseguridad? Bueno, a la hora de ofrecerlo, a la hora de validarlo, existe una serie de elementos que hay que seguir. Entonces, ese conocimiento de la industria de ella en seguros, aunado con ciberseguridad, es un complemento perfecto para una disciplina que está en aumento constantemente, y que lo vemos constantemente porque las industrias se están comprometiendo. Bajo esa modalidad, como les digo, muchas de las personas que trabajan ahorita en una área en particular realmente han tenido una participación activa en el tema de ciberseguridad, y eso no lo podemos cambiar, ¿verdad? Desde su responsabilidad en el manejo, por ejemplo, de información de la organización, en tener los mecanismos de seguridad necesarios, por ejemplo, claves que sean bastante seguras, estar cambiando la higiene, lo que nosotros llamamos higiene en Internet, es decir, que las claves que utilizamos en redes sociales, que utilizamos en la organización, ese cambio de mentalidad todavía nos ayuda bastante. Otro ejemplo muy claro, ya para entrar en materia, bueno, mi padre, tengo el orgullo de que mi padre es agricultor, y constantemente él está muy concientizado en el tema de fraude, ¿verdad? De que lo pueden llamar de una institución sin verdaderamente hacer este tipo de chequeos. Es una persona que tal vez no tuvo la oportunidad, como muchos de nosotros, de prepararnos profesionalmente. Sin embargo, él está muy al tanto en el tema de ciberseguridad. Entonces vemos que todavía, inclusive hoy, ¿verdad? Un segmento de la población, toda la población, de hecho, estamos orientados al tema de ciberseguridad. Entonces, es importante saber que, bueno, que si alguna persona trabaja en una área afín, a un área que no es necesariamente ciberseguridad, o que está en busca de trabajo, que existe un mercado bastante importante. ¿Por qué? Porque la cantidad de ataques informáticos va a seguir en aumento. Lo que hemos visto, y lo hemos hablado en algunas ocasiones en diferentes foros, es que el atacante o el cibercriminal se ha estado eficientizando, ¿verdad? Es decir, los ataques son cada vez más sofisticados, tanto en la forma como en el comportamiento, evadiendo diferentes detecciones de la industria, ¿verdad? Atacando todavía al usuario final. El ser humano, desafortunadamente, es el eslabón débil en la cadena
de ciberseguridad y todavía se explota bastante y esto no va a cambiar en el corto plazo, ¿verdad? Hemos visto a mayor tecnología que tengamos, mientras que las organizaciones expongan más servicios por un tema de usabilidad, ¿verdad? Que es otro tema, seguridad y usabilidad. Bueno, nosotros ocupamos darle más soluciones al usuario final, que todo lo puede hacer desde el alcance de su mano por medio de tecnología móvil. Bueno, pero lo que pasa es que tenemos que ir abriendo un poco más esa brecha o ese tipo de servicios para que las diferentes tecnologías móviles las accedan y darle mejor calidad de vida al ser humano. El tema de IoT o dispositivos conectados a Internet, ¿verdad? Que usted pueda asegurar su casa, de pronto el llavín es controlado a través de inteligencia, poner música desde la casa, todo este tipo de mejoras sustancialmente mejoran, valga la redundancia, la calidad de vida de las personas. Sin embargo, también nos expone, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto casos donde dispositivos conectados a Internet, de pronto una cámara que tenga monitoreo hacia un cuarto de un bebé, de pronto hay una persona que está teniendo acceso a este tipo de información. ¿Por qué? Porque tal vez no se diseñó la herramienta pensando en ciberseguridad y el tema fundamental es que a mayor acceso que tengamos nosotros a la tecnología, también tenemos ciertos riesgos. Entonces, esta es una oportunidad para entender esos riesgos, ¿verdad? De entender que tenemos que, como ciudadanos también, prepararnos, indistintamente que vayamos a trabajar en una área de ciberseguridad o no, es saber que los riesgos están ahí. Hay muchas campañas actualmente de fraude, como ustedes han visto, como los diferentes medios lo han circulado, noticias falsas, y tenemos que estar tal vez más alertas, ¿verdad? A ser más cautelosos. Tradicionalmente nosotros hemos sido tal vez un poquito confiados, es un tema cultural, no tiene nada de malo, pero con todo el tema de ciberseguridad y este tipo de cosas sí es bueno estar más pendiente y cuestionarnos más cosas. Mira, si no estamos seguros de la información que me están pidiendo, no la demos. Bajo esa perspectiva, bueno, el tema de hoy, como les decía, es bastante interesante. Existen varias respuestas hacia esta pregunta. Que no necesariamente hay una respuesta única. Sin embargo, la idea es por lo menos dar un panorama de toda la diversidad que existe y ojalá que usted pueda básicamente tomar una decisión informada o saber que al menos existe oportunidad para que usted pueda desempeñarse en esta área que en parte hay mucha demanda de trabajo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un tema ahí de números, pero que todavía es muy, pero muy necesario y esto va a seguir en aumento principalmente. Bueno, ya me presentaron, ya di un poquitito de background. Actualmente trabajo para la empresa costarricense de ciberseguridad Nogin, donde desarrollamos herramientas avanzadas para detectar ataques informáticos. Tengo a cargo un equipo sumamente competitivo en diferentes áreas, del cual me siento muy orgulloso. Y hemos empoderado también mucho el tema de la mujer en el tema de ciberseguridad, que es otro tema que, si bien es cierto, esta charla no va enfocada en eso, yo sí quiero enfatizarlo, ¿verdad? Necesitamos más mujeres liderando el tema de ciberseguridad. La mujer tradicionalmente en nuestra industria, en nuestro rol, es muy, pero muy importante a la hora de tomar decisiones, a la hora de implementar y necesitamos como industria nosotros fomentar a que haya más espacio para que las mujeres lideren esta industria y ojalá que esto sea una realidad en Costa Rica. Bien, tal vez el día de hoy quiero tocar algunos temas, en particulares 4. La falta de recursos humanos en ciberseguridad, ya lo he tocado un poquitito. ¿Qué realmente significa trabajar desde ciberseguridad desde mi punto de vista, tal vez en mi experiencia en el área? Y principalmente cómo iniciar una carrera, que creo que tal vez algunas personas podrían tener esta duda. Está el canal abierto también para preguntas, si alguno tiene alguna discrepancia o comentario, la puede hacer sin ningún problema. Estamos para crear un espacio propiamente colaborativo. Y al final algunos tips que tal vez les puedo dar yo con mi experiencia en el campo, ¿verdad? No necesariamente es algo correcto o incorrecto, sino lo que yo considero estando en la industria y teniendo la oportunidad de compartir con diferentes escenarios, digamos. Bueno, lo que sí es cierto es una falta considerable de recursos en ciberseguridad, recursos humanos principalmente. Estamos viviendo un aumento en la cantidad y la complejidad de ataques informáticos, como yo les decía anteriormente. Los ataques basados, inclusive algunas estadísticas dicen que ataques basados en la nube han incrementado un 630%. De hecho, nosotros que trabajamos creando herramientas para detección, hemos visto que cada vez definitivamente los vectores de ataque tienen crecimiento exponencial, es decir,
hay una sofisticación bastante de la técnica. Algunas métricas importantes, por ejemplo, un reporte de Fortinet decía que solamente Costa Rica sufrió más de 32 millones de intentos de ciberataques en el primer trimestre del año. Hay otras métricas por ahí que son importantes, al menos para tener contexto. Nosotros siempre lo hemos hablado de que Costa Rica, por la situación estratégica donde está, es un vector importante para los atacantes. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros estamos en una zona geográfica importante, ¿verdad? Que hay mucho desarrollo de software, mucha supply chain, que llamaríamos, o cadena de suministro, que se desarrolla acá en el país, por lo cual, vamos a ver, si un atacante quisiera comprometer a una institución, tal vez en otro país, ¿verdad? Tal vez la forma más simple es comprometer un branch o una sede en un país como Costa Rica. No porque sea más simple, es tal vez porque la exposición es mucho mayor que tal vez en otros países. Entonces, Costa Rica definitivamente es atractivo para los cibercriminales. Lo hemos visto con la cantidad de ataques que se da acá. De hecho, muchas instituciones han sufrido ataques, como lo hemos visto. Y es parte del fenómeno globalizado. Ahorita no podemos decir que, mira, porque somos un país pequeñito, no vamos a ser víctimas. Esa mentalidad hay que cambiarla y somos bastante atractivos para los cibercriminales. Toda nuestra industria, somos bastante buenos en lo que hacemos. La verdad que Costa Rica tiene que enorgullecerse por lo que hace. Ojalá que, por ejemplo, el tema de desarrollo de software es bastante robusto. Necesitamos todavía hacer un empujón por desarrollar software mucho más seguro, pero es un proceso que se va a ir mejorando con el tiempo. Entonces, definitivamente hay una falta de recursos humanos. Algunas métricas, igual como para poder tener acá algo de contexto, es que según algunas estadísticas se necesitan 4 millones de profesionales en el área de ciberseguridad. Esta métrica usted la podrá leer y varía un poquitito, pero lo que sí es claro es que es un faltante bastante amplio, ¿verdad? Ocupamos muchas personas en el área para cubrir la demanda actual. Cualquier empresa, grande, pequeña, actualmente tiene que tener un enfoque basado en seguridad. Entonces, lo que sí es cierto es que hay mucho trabajo, ¿verdad? Desde la parte defensiva, es decir, que nosotros podemos, como recursos, ayudar sustancialmente a las organizaciones a mejorar la postura, a evitar ser víctimas de ataques informáticos. El cibercrimen, el cual es muy lucrativo, lamentablemente tiene otros efectos, ¿verdad? Es al fin de cuentas crimen organizado. Y lo que no queremos es que nuestra organización, la organización para la cual yo trabajo, sin darnos cuenta, somos parte de esa red criminal. ¿Cómo? Bueno, tal vez la organización para la cual yo trabajo dejó un servidor expuesto y ese servidor expuesto lo están utilizando los cibercriminales para, digamos, manipular o ser parte de una botnet, es decir, una red de computadoras que se administran de forma remota y aunque yo no lo sepa inclusive y no lo quiera, un recurso de mi organización está siendo utilizado para una actividad ilícita, ¿verdad? Entonces acá vemos que hay unas métricas, por ejemplo, el 8% se requiere en Europa, alrededor de la TAM 600,000 puestos son efectivamente necesarios y esto es una realidad. Usted puede leer diferentes métricas sobre la necesidad de profesionales en esta área, principalmente por este incremento exponencial. Por ejemplo, los ataques que hemos visto de malware o de ransomware, ¿verdad? Que es que encriptan algún equipo dentro de la organización y luego piden una recompensa, no es algo que sea necesariamente nuevo. De hecho, ataques de malware datan del año 2006, 2007, 2004. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que con temas como las criptomonedas, le dan al atacante la combinación perfecta para tener anonimato. Ahora pueden, por ejemplo, comprometer una infraestructura y pedir una recompensa por un medio de pago que sea de difícil que tenga difícil trazabilidad, ¿verdad? Entonces, esto se conjuga y los atacantes están utilizando este tipo de técnicas. Tenemos a su vez el tema de datos, ¿verdad? Creo que ciberseguridad, al igual que el tema de ciencia de datos, tienen un futuro bastante prometedor, principalmente porque van de la mano. Al fin de cuentas, ciberseguridad es un problema de datos. Eso yo lo he hecho, lo he conversado con varios colegas en los cuales coincidimos en que a la hora de nosotros analizar datos, básicamente ciberseguridad también es un problema de análisis de datos. Entonces, si usted piensa o está pensando, por ejemplo, en trabajar en la parte de datos, un complemento adicional que puede tener es el tema de ciberseguridad. Cómo yo analizo esos datos, qué tipo de análisis, qué tipo de herramientas puedo utilizar para básicamente manipular esos datos y poder tener un entendimiento mejor de la seguridad, tanto a nivel de mi organización como a nivel regional.
¿Qué significa realmente trabajar en ciberseguridad? Es una pregunta también bastante interesante. Y acá tal vez aprovecho para hacer una aclaración que es necesaria, ¿verdad? El término hacker, ¿verdad? Yo creo que a nivel global el término hacker se ha malinterpretado para referirse a una actividad criminal o a una persona que es criminal. Sin embargo, el término hacker hace referencia a una persona que tiene muchas habilidades técnicas, ¿verdad? Y que ha utilizado esas habilidades para mejorar o cambiar el status quo, no necesariamente un cibercriminal. El hecho de que el cibercriminal sea habilidoso no significa que la palabra hacker sea malo. Lo que sucede es que tal vez la prensa inclusive, ¿verdad? A la hora de referirse a un actor malicioso, a un cibercriminal, utilizan el término genérico hacker. Pero sin embargo, hacker hace referencia a esa persona que tiene muchas habilidades y que mejora constantemente algún proceso o producto. Podemos tener desarrolladores que son muy buenos, son hackers, ¿verdad? Desarrollan herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas y hay que darles ese mérito. Sin embargo, Hollywood en parte nos ha hecho mucho daño en la industria porque lo que se ve en las películas no necesariamente es lo que pasa en la realidad. Tal vez la serie Mr. Robot que algunos hayan visto es lo que se asemeja un poco más al tema de lo que se vive en la realidad. Es una industria compleja que cada hombre, mujer, adulto que quiera cambiar su profesión puede hacerlo y puede encontrar un puesto de interés. Les comentaba el caso de una persona que trabaja en la industria de seguros, ¿verdad? En la industria, en la parte de finanzas, que podría complementar su labor teniendo un conocimiento en la parte de ciberseguridad o prepararse en el tema de ciberseguridad. El tema legal, por ejemplo, es otro ejemplo. Cómo nos preparamos desde el punto de vista legal para afrontar casos de ciberseguridad basada en la legislación regional o en la legislación, por ejemplo, global. Un tema importante acá es el tema de regulación de datos europeos, llamada por sus siglas en inglés GDPR. Bueno, resulta que si nosotros tenemos manejo o manipulación de datos de ciudadanos europeos, indistintamente tenemos que cumplir con algunos de los elementos de esa legislación. Entonces, podemos desde la parte legal también prepararnos en la parte de ciberseguridad. Entonces, casi que cada área lateral que tenga una organización donde usted trabaje, probablemente tenga una contraparte en el tema de ciberseguridad. Usted se puede especializar en la parte de ciberseguridad en su área o cambiar o complementarlo. Eso es lo que necesitamos nosotros, cambiar ese chip. Lo que sí necesitamos definitivamente es que las personas tengan un entendimiento generalizado del tema de ciberseguridad, del tema de cuál es mi posición, cuál es mi responsabilidad como ciudadano, cuál es mi responsabilidad como empleado en el papel o en el rol de ciberseguridad. Por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente. Bueno, es algo tan simple como empezar y cambiar mi higiene en Internet. Y mi higiene en Internet significa, bueno, no reutilizar las contraseñas en las diferentes plataformas, no reutilizar las contraseñas en Facebook, en las cuentas de correo, ¿verdad? Tener una contraseña que sea bastante fuerte, que sea difícil de predecir, cambiar las contraseñas constantemente, saber que tengo que estar alerta a los correos electrónicos, que si bien es cierto, puedo tener un correo electrónico que parece legítimo y si tengo dudas de la veracidad, mejor comunicarlo al Departamento de Ciberseguridad para que me ayuden a determinar si efectivamente es un ataque. Los correos electrónicos y ataques informáticos en esta área se han sofisticado demasiado. Inclusive los filtros que tienen los correos no los detectan. Es un correo electrónico que viene con un contexto, con el tema de COVID, por ejemplo, que viene con el tema de datos financieros emitidos por el Banco Central o una institución financiera. Esas técnicas se han eficientizado un montón, por lo cual la cantidad de vectores es bastante amplio, ¿verdad? Los usuarios, bueno, en este caso particular, aquí es que lo que les decía, cada uno de nosotros en diferentes áreas podemos tener una aplicabilidad importante en el tema de ciberseguridad. ¿Cómo? Y quizás esto es importante porque el espacio es bastante amplio, ¿verdad? Si usted tiene una empresa de tecnología o una empresa que no sea necesariamente en el ámbito de tecnología, usted tiene que exponer servicios. Bueno, pero resulta que a mayor cantidad de servicios y productos que usted tenga, la superficie de ataque, es decir, mi vector de exposición, crece exponencialmente. Y acá hay oportunidad para varias cosas. Bueno, si usted quiere enfocarse en un área en particular, y hay varias infografías en esta línea que le pueden ayudar a usted a trazar su path o su camino de profesionalización. Hay algunas, por ejemplo, en este caso,
usted puede trabajar en el tema de manejo de incidentes. Bueno, la organización tiene el tema de manejo de incidentes, recolectamos logs o recolectamos diferentes información de los equipos, de los usuarios, y podemos comenzar a hacer investigación tanto reactiva como proactiva para detectar amenazas. Importante el tema de riesgo. Cada vez que hablamos de ciberseguridad, hablamos de riesgo. No podemos pensar en ciberseguridad si no pensamos en riesgo. ¿Y qué sucede? Que, bueno, otras áreas afines trabajan probablemente día a día con el tema de riesgo financiero, riesgo operativo, riesgo. Entonces, cambiar esa mentalidad para entender riesgo tecnológico o riesgo de ciberseguridad es un valor pero muy importante y muy apreciado, ¿verdad? Nosotros, cada vulnerabilidad, cada ataque que se habla o cada ataque informático siempre se ve el tema de riesgo. Entonces, si usted tiene un conocimiento bastante bueno en riesgo o le interesa el tema de riesgo, es un aliciente o es un elemento importante para que usted pueda diversificar su carrera. Bueno, usted puede ser un técnico, si trabaja en la parte de desarrollo software, ahora nos estamos moviendo al tema se le llama DevSecOps, que es básicamente un poco más de responsabilidad de los desarrolladores para básicamente agregar herramientas de análisis estático de código durante el proceso, durante el pipeline, para de forma muy automatizada desarrollar aplicaciones más seguras. Investigador en la parte de ciberseguridad. Hay mucho elemento investigativo. Por ejemplo, nosotros en la organización tenemos especialistas dedicados a la parte de investigación y desarrollo de una vulnerabilidad, de un modus operandi, de un vector de ataque. ¿Para qué? Porque necesitamos comprender bien de qué forma el atacante está básicamente desarrollando este tipo de herramientas para poder detectarlas, ¿verdad? Constantemente. El tema también que es bastante interesante, el tema de análisis forense, ¿verdad? Es una disciplina que ha venido en aumento, hay una mayor demanda para poder hacer análisis forense sobre un ataque informático, entender qué fue lo que pasó, cómo el atacante me comprometió la organización. Es propiamente investigación, ¿verdad? Que sigue un proceso bastante elaborado, pero que al fin de cuentas, si a usted le interesa la parte investigativa, podría ser un complemento bastante importante de que usted le ayude a la organización o a las diferentes organizaciones a detectar la causa raíz, cómo me comprometieron, cuál fue el impacto, todavía están en mi red, qué tipo de información me robaron, me tuvieron acceso y básicamente cuál es mi postura actualmente. Bueno, el tema de análisis de penetration testing que le llamamos nosotros son análisis enfocados a detectar vulnerabilidades antes que el atacante las encuentre. Entonces, básicamente, yo puedo ayudarle a mi organización a evaluar la seguridad de mi sitio transaccional, de mi infraestructura, haciendo ataques informáticos dirigidos contra mi organización antes que un atacante los haga por mí, porque lo que sí es cierto es que el atacante lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, si mi equipo especialista en ciberseguridad me está ayudando a mí a detectar, por ejemplo, en qué momento dejamos abierto un puerto o publicamos un servicio que no debimos haber publicado, estoy trabajando en mejorar mi postura. ¿Por qué? Porque eventualmente el atacante es el que me va a comprometer. Como ustedes pueden ver, consultoría a nivel de ciberseguridad, auditoría, ¿verdad? Si usted trabaja en la parte de auditoría, se puede especializar en la parte propiamente de auditoría enfocada a temas de ciberseguridad, analistas, arquitectos de seguridad. Si usted ya tiene un puesto de arquitectura en la organización, ¿verdad? Podría especializarse en la parte de arquitectura segura, tanto a nivel de hardware como de software o infraestructura para desarrollar modelos, arquitecturas basadas en ciberseguridad. Ingeniería en seguridad como tal, ¿verdad? Instructor. Por ejemplo, si usted se preparó bastante bien y se siente en la capacidad, digamos, de dar entrenamientos a todo el personal de la organización, tanto en concientización, por ejemplo, cómo utilizar el correo de forma correcta, características de la contraseña, hasta desarrollo seguro de software o, por ejemplo, hasta pruebas de penetración en este caso. Es el tema de instrucción o el tema educativo siempre va a tener una buena acogida en la industria, ¿verdad? Es algo que todavía se necesita mucho para mejorar habilidades. Y si usted es un administrativo o trabaja en la parte administrativa, puede dedicarse a el manejo de proyectos de ciberseguridad. Entonces, como ustedes pueden ver, este es solo uno de muchos digamos, roadmaps o modelos a seguir basados en ciberseguridad. Entonces, aquí el punto fundamental es que cada elemento dentro de la organización generalmente tiene un área de protección. El atacante siempre nos va a tratar de comprometer de alguna forma o de la otra. Entonces, si la organización es muy amplia,
tenemos mucha oportunidad de colaborar, ya sea que seamos expertos en el área, ya sea que tengamos experiencia o no. Nos podemos capacitar en un área afín que sea nuestro interés y dominar ese arte. Al fin de cuentas, lo que va a requerir es un poco de disciplina, un poco más de capacitación, pero lo podemos hacer, es posible. Bien, ¿cómo empezar la carrera de ciberseguridad? Es tal vez el tema fundamental. Existen 3 enfoques fundamentales, ¿verdad? No son los únicos, no necesariamente todo el mundo llega a través de estos 3 elementos. Hay casos de casos, conozco profesionales que ni siquiera estudiaron el tema de informática, ¿verdad? Que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y se prepararon y son muy buenos en lo que hacen, son empíricos. Conozco también el caso particular de gente que se ha preparado demasiado, ¿verdad? Que tiene muchas certificaciones, que día a día tienen esa sed de comprender diferentes áreas y tienen un conocimiento que honestamente da envidia, envidia de la buena. Eso es algo que siempre hay que reconocer. Pero indistintamente de su perfil, es posible, ¿verdad? Generalmente hay tres enfoques que yo les decía, bueno, si usted está estudiando y es estudiante y está por graduarse, una de las mejores formas es, apenas usted se gradúa, empezar en una organización o una empresa que le den la oportunidad de formarse en la parte de ciberseguridad. Nosotros, por ejemplo, como organización, hemos tenido la oportunidad de tener a practicantes que, dicho sea de paso, nos han salido bastante buenos y les hemos ayudado a estos practicantes a que formen esta carrera en ciberseguridad, es decir, ayudarles a que entiendan los conceptos básicos de ciberseguridad, que nos ayuden a nosotros más bien a crear las herramientas. Y yo sé que esa persona que estamos formando como practicante nos va a ayudar mucho en el largo plazo y va a ir creando una mentalidad que se va a ir forjando con el tiempo y le va a ir ayudando a otras personas, a otras organizaciones también a mejorar su postura. Entonces, eso es una de las formas que se puede dar, digamos, buscar una empresa que me ayude a mí a formarme, ya sea como práctica profesional o como empleado. Un poco de entrenamiento cruzado y también sin antecedentes técnicos. Voy a elaborar un poquitito cada una de estas áreas, ¿verdad? Como les decía, las empresas están interesadas en contratar graduados, eso es una realidad. Y la ventaja tal vez de contratar a personas que vienen saliendo de la universidad es que en cierta forma es un poco más simple de crear ese mindset o esa mentalidad. No digo que con una persona que haya trabajado en la industria no sea posible, tal vez lo que quiero decir es que es un poquitito más fácil porque es una parte de formación. Yo a las personas que hemos tenido como practicantes siempre les digo, la persona que es practicante y le dan una oportunidad tiene que ser como una esponja y esa esponja tiene que absorber todo lo bueno, todo el conocimiento que sea necesario y aprender de las personas que tiene alrededor, ¿verdad? Uno tiene que aprender valga la redundancia, aprender de los errores de los demás y ir aprendiendo con el tiempo. Entonces, como vemos, si tenemos la oportunidad de tener una pasantía a través de este tipo de organizaciones, probablemente le vaya a ayudar bastante. Bien, a nivel, bueno, de acá de Costa Rica, la Universidad de Senfotec ha sido pionera, ¿verdad? En esta parte de ciberseguridad tiene varias disciplinas, ¿verdad? Tanto en el tema de diplomados, técnicos, posgrados y especialidades y maestría. Es una muy buena opción si usted quiere extender su perfil a llegar a los cursos que da la universidad. Y el otro tema es el entrenamiento cruzado. Digamos que en este caso particular se le llama entrenamiento cruzado porque tal vez ya usted trabaja en la industria, por ejemplo, ya usted tiene un puesto en TI o tiene un puesto en un área afín, pero no necesariamente tiene o ha tenido la oportunidad de trabajar en ciberseguridad. Entonces usted puede venir y hablar con su jefe directo y decirle, mira, me interesa mucho prepararme en la parte de ciberseguridad, de qué forma podemos mejorar este proceso, ¿verdad? En la parte de TI, en la parte de redes, en la parte de desarrollo de software, en la parte de infocomunicaciones. En mi rol diario, cómo yo puedo también formar parte del equipo de ciberseguridad. Y aquí tal vez es un poco más trivial, siempre y cuando la organización tenga esa mentalidad también enfocada en ciberseguridad. Es posible que se requiera capacitación adicional. La capacitación la necesitamos todos, ya sea que tengamos experiencia o no. Yo soy, por ejemplo, en mi caso particular, uno de los primeros en tomar entrenamiento en cosas básicas, porque cada día estamos expuestos a más riesgos. Y yo sé que me tengo que preparar profesionalmente contra esos riesgos, pero también reforzar mis conocimientos. Entonces acá es importante siempre estar pendiente del tema de certificaciones. ¿Okay? ¿Qué tipo de certificaciones? ¿Qué tipo de material es disponible?
hay una cantidad de cursos virtuales que me está ofreciendo la universidad, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas hay que verlo. Pero si usted ya tiene alguna experiencia en un área afín de tecnología, tal vez moverse la parte de ciberseguridad es relativamente, llamémosle trivial en el sentido de que existe mucha oportunidad de aprendizaje, existe oportunidad de que usted mejore su proceso, como ya les he mencionado. Y algo que es un poco controversial, pero que todavía es importante, es el tema de certificaciones, ¿verdad? Algunas veces hemos visto que la industria inclusive valora muchas veces más que usted tenga una certificación que inclusive algún título universitario. Esto siempre va a entrar en conflicto. Lo que sucede es que si las certificaciones tienen ese valor agregado de que no necesariamente a ustedes le dicen o lo acreditan de que uno sabe todo, porque jamás va a ser muy difícil que uno sepa todo, ¿verdad? Sin embargo, si usted se enfrenta a un problema, ¿de qué forma lo puede abordar? Ese realmente es el valor agregado de una certificación. De qué forma yo me enfrento a un problema en particular y basado en los conocimientos que adquirí en la certificación, puedo hacerle frente. Ya sea que me capacitaron, de hecho actualmente existen certificaciones muy técnicas como la de Ethical Hacking, ¿verdad? Que está enfocado a formar un perfil de detección de vulnerabilidades. Existe la CISM, que es certificado en la parte de seguridad como gerencia. CompTIA Security Plus es una importante. La CISP es una certificación bastante importante porque el framework como tal es bastante amplio y cubre casi que todos los pilares de la ciberseguridad. Entonces usted, aunque no quiera llevar la certificación, porque tal vez para usted no es importante el papelito de la certificación, el contenido como tal sí es muy relevante porque cubre todo un framework que es bastante amplio, desde riesgo, desde desarrollo seguro, desde ataques informáticos, hasta la implementación de sistemas en producción. Entonces, esta CISP en particular le da a uno una muy buena base de entendimiento para a partir de ahí enfocarme en diferentes áreas. Inclusive, hace unos meses hubo una controversia porque algunas revistas en el Reino Unido dijeron que el equivalente de CISP era como un posgrado universitario. Entonces, bueno, esto genera diferentes tipos de comentarios. Lo que yo sí puedo tal vez emitir un criterio es que sí sé que el contenido es bastante amplio y cubre muchas áreas. Entonces, tal vez si usted se prepara con esta certificación va a tener al menos un entendimiento muy generalizado y de pronto puede tomar una decisión informada. Mira, de todo el contenido que hay ahí, me interesó, por ejemplo, la parte de desarrollo seguro, me interesó la parte de auditoría, me interesó la parte de riesgo. Esta certificación también, la CISA, que es Certified Information Security Auditor, para la parte de la gente de los auditores. Tengo colegas que tienen esta certificación y puedo dar fe de todo el conocimiento que tienen también con el tema certificación. La otra certificación que también da mucho valor en la industria, por un tema también de escasez, hay poco profesional en la parte de investigación forense. Esto es un tema bastante apasionador. A mí me apasiona mucho el tema, no he tenido la oportunidad tal vez de especializarme en esta área, pero sí sé que si a usted le gusta el tema investigativo, es una buena opción. Otros recursos que están disponibles, bueno, yo les recomiendo que ustedes se suscriban y que sigan todo el tema de la Organización de Estados Americanos. La OEA ha hecho muchos esfuerzos, de hecho, voy a compartirles acá rápidamente también. Actualmente en el 2020 tienen dos programas de capacitación, si lo pueden ver por ahí. No sé si se verá, creo que voy a tener que terminar acá la presentación para que lo puedan ver. Vamos a ver. Si lo pueden ver por acá, ¿verdad? Creo que voy a tener que compartir nuevamente la pantalla porque sí me interesa que lo puedan ver. Bien, si lo pueden ver acá, actualmente estas ofertas están disponibles de la Organización de Estados Americanos. Una es un curso de introducción a la ciberseguridad y el otro es Cyber Security Essentials. Esta está enfocada para cualquier persona, ¿verdad? Son 15 horas bastante interesantes. Y esta otra es un poquito más técnica porque habla, por ejemplo, de controles básicos para redes, servidores aplicativos, principios de seguridad y desarrollo de políticas de cumplimiento, procedimientos de confidencialidad y disponibilidad de los datos y herramientas de pensamiento crítico y resolución de problemas. Cito la Organización de Estados Americanos porque yo sí la he seguido desde hace mucho tiempo y sé que ellos están muy enfocados en democratizar el tema de ciberseguridad y estar dándole a la ciudadanía
ese tipo de recursos. Entonces yo les recomiendo que siempre estar pendiente al tema de organizaciones de Estados americanos. Ellos, de hecho, generalmente tienen varias iniciativas para ayudarle a la industria, el tema, por ejemplo, de empoderamiento de la mujer, de que participen en diferentes foros regionales y globales, es muy importante. Tienen una estrategia importante con el Instituto de Ciberseguridad de España, donde dan entrenamientos en manejo de incidentes, en manejo o capacitar a las personas que trabajan en el sector de creación de políticas, ¿verdad? En partes técnicas. Entonces yo sí les recomiendo siempre que pueden utilizar este tipo de recursos, ¿verdad? Ellos básicamente tienen capacitación gratuita, certificados de la OEA y tienen algunos convenios con algunas empresas afín. Entonces, un tip tal vez acá es, eh, básicamente sigan los programas que tiene la Organización de Estados Americanos. Ellos generalmente dan becas que le pueden ayudar a usted también a enfocarse. Era tal vez como algo, es un tema que es gubernamental también, ¿verdad? Entonces, es un buen tip. Voy a compartirles nuevamente la otra presentación, así que les ruego nada más que me den un segundo, por favor. Ok. Voy a compartir nuevamente. Y ya tal vez la última parte que queremos ver es que las personas también pueden tener otra especialidad, ¿verdad? Ciberseguridad puede ser un complemento a su carrera profesional, ya sea que usted trabaje, como les mencionaba, en gestión, en manejo de riesgo financiero, riesgo tecnológico, cualquier otra área afín, tanto legal, usted se puede especializar en el tema de ciberseguridad, llevando obviamente un entrenamiento, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles tal vez es que su background o su perfil profesional les va a ayudar mucho a la hora de enfrentar problemas desde el punto de vista de ciberseguridad basado según mi criterio. Y ya para ir tal vez finalizando, algunos de los tips o recomendaciones que yo les puedo dar desde mi perspectiva, ¿verdad? Como les digo, es tal vez nada más mi punto de vista, las cosas que yo he vivido exponiéndome al tema de ciberseguridad y que tal vez consideré oportunos y que ojalá que les pueda servir, ¿verdad? Es un consejo nada más, el consejo se puede tomar o lo pueden desechar, no hay ningún problema. Primero es habilidades técnicas. Generalmente hay algunos movimientos para que las personas aprendan a programar, ¿verdad? La parte de programación, aparte de todo el mercado que existe, le puede ayudar a las personas a tener un pensamiento más crítico, siento yo. Les puede ayudar a resolver problemas por medio de lenguajes de programación y hay distintos. Eh, una de las herramientas o lenguajes de programación que tal vez ayuda bastante es el tema de Python. Python es un lenguaje de programación bastante amigable que se está utilizando actualmente en las universidades como primer lenguaje para enseñar a las personas a desarrollar. Eh, hay una serie también de elementos que se pueden comprender, temas de virtualización, temas de Linux, ¿verdad? El tema de sistemas operativos Linux también, tener un buen conocimiento en este sistema operativo les dará una ventaja competitiva. Tema de contenedores, actualmente hablamos de diferentes mecanismos de containers o contenedores, criptografía, ¿verdad? Tema de ciberseguridad son tal vez algunas de las herramientas un poco más avanzadas, pero están ahí. Y por supuesto ocupamos habilidades blandas, ¿verdad? No es que necesariamente nosotros que trabajamos en la parte de ciberseguridad ustedes van a ser una máquina que está siempre pegada al teclado, no, eso no existe. Ocupamos personas que tengan habilidades blandas en el manejo de estrés. ¿Por qué? Porque imagínense que si la organización tiene un ataque informático, obviamente va a generar mucho estrés. Obviamente va a generar que muchas personas se vean involucradas en el proceso, va a generar que haya tensión entre los equipos, haya problemas. Entonces, es importante tener manejo del estrés, el manejo del tiempo. Siempre es importante trabajar bajo presión, lamentablemente. Se ocupa definitivamente que las personas desarrollen la habilidad de aprender cosas muy rápido. La tecnología, ustedes han visto que ha evolucionado de forma sustancial muy, pero muy rápido. Que tengan pensamiento creativo, es decir, que puedan resolver problemas, ¿verdad? Cada reto en ciberseguridad representa un problema. Principalmente perseverancia. Nadie nace aprendido en esta área. Uno con perseverancia, con dedicación y esfuerzo puede lograr alcanzar todas las metas. Suena trillado, pero es cierto. Y en esta área de ciberseguridad no es nada diferente. Si usted se propone a tener un conocimiento en esta área y a reforzar sus habilidades, puede hacerlo definitivamente. Trabajar en equipo es fundamental. Nosotros trabajamos en equipo multidisciplinario
y esto nos genera un conocimiento mucho mayor para saber desde el punto de vista de diferentes áreas cómo podemos trabajar. Siempre cuestionar el status quo. El status quo es ese mecanismo que está siempre ahí estático. Nosotros tenemos siempre que cuestionar el status quo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? No significa que vamos a generar una serie de problemas. Es que nosotros no aceptamos las cosas como son y siempre buscamos una forma más eficiente de hacer las cosas, ¿verdad? Generalmente la mejor forma de hacer las cosas es la más simple y llegar a ese nivel de simplicidad es bastante complejo y la experiencia lo da, pero siempre cuestionar las cosas, ¿verdad? ¿Cómo está? Algunos de los tips que yo puedo darles es unirse a los proyectos de la comunidad. Actualmente existen diferentes comunidades. Acá en Costa Rica hay un grupo bastante colaborativo que se llama DC506. Yo se los recomiendo que participen. Ellos ayudan constantemente a todas las personas a compartir material, a compartir tips. El tema de comunidad. Uno cuando trabaja en el tema de ciberseguridad, la mejor forma que considero yo y que lo he visto y que he tenido la experiencia es trabajar con temas de comunidad. Es decir, aquellas organizaciones internacionales sin fines de lucro que requieren de pronto que yo colabore traduciendo un documento. Traducir un documento de pronto, si usted tiene la habilidad o maneja el idioma inglés, parecería simple, pero eso va a generar un impacto a nivel comunitario, va a generar un impacto de que muchas personas que no tienen acceso al idioma inglés o que no lo hablan, pueden digerir ese contenido que usted está ayudando a crearlo. Algo tan simple como venir y traducir un par de palabras y hacerlo a la comunidad. Eso definitivamente es algo que yo quiero inculcar, ¿verdad? Que siempre ha sido uno de mis principios de ayudar al tema de comunidad. Existen diferentes plataformas, ¿verdad? Proyectos como SafeCode, esto está enfocado en ayudar a las personas a desarrollar código seguro. La comunidad OWASP, que es global también en el tema de desarrollo seguro de software, ellos tienen diferentes políticas y generalmente están ocupando personas que ayuden, ya sea, como les decía, a traducir un documento, a crear un artículo, a crear una guía, a compartir experiencias inclusive. Y actualmente hay un movimiento que se llama OpenSSF, que es varias empresas de la industria que están uniéndose como tal para crear documentos, guías y herramientas, pero uno puede básicamente ir a los distintos repositorios y colaborar. La parte colaborativa está ahí, es cuestión tal vez nada más de tener la disciplina y no darle miedo a uno. Me acuerdo que la primera vez que participé en nuestras comunidades tenía miedo de pronto de que pensaran que yo no sé el tipo de preguntas que yo hacía, pero realmente son una serie de limitaciones que están ahí y que uno puede básicamente ir y poner su propio punto de vista o ayudar en alguna área afín. No digo que va a ir uno directamente y arreglar una serie de problemas, no. Uno empieza en pequeño, va agarrando confianza, aprecia principalmente el esfuerzo que hacen las demás personas y también las demás personas aprecian el esfuerzo que uno hace. Entonces yo les recomiendo unirse a alguna comunidad, ¿verdad? Generalmente hay mucho apoyo y también aprovechar, digamos, los diferentes mecanismos que existen de aprendizaje en línea. Actualmente hay diferentes plataformas como Pluralsight, hay que pagar, es una suscripción que está ahí. Sin embargo, vale la pena, hay cursos muy buenos de capacitación, tanto técnico como de habilidades blandas. Otros sitios en línea como Udemy, edX, Cyber y Coursera. Generalmente ellos tienen cursos nivelatorios de diferentes áreas que usted puede buscar. Ahora con el tema de estar desde la casa, ¿verdad? Aprovechar un poquito más el tiempo. Existen esa serie de recursos para nosotros tal vez aprender algo que quisimos haber aprendido. Adicionalmente, en la medida de lo posible, trabajar en proyectos personales, ¿verdad? Si usted tiene pasión por un tema de ciberseguridad y quiere hacerlo, ya sea algo de hardware, por ejemplo, el tema de Arduinos, y usted quiere de pronto mejorar alguna situación en su casa, trabaje en ese proyecto personal y escriba un blog, escriba un artículo de cómo lo hizo y enséñele a todo el mundo con ese artículo qué fue lo que usted hizo. Yo generalmente me gusta mucho escribir y principalmente porque los blogs que yo escribo sé que me ayudarán el día de mañana a resolver un problema que yo ya tuve. Entonces yo ya sé, mira, este problema yo ya lo tuve y lo resolví así. ¿Dónde está? Yo lo había publicado. Pero probablemente en un año, 2 años se me va a olvidar y yo decir, la pucha, yo tenía este problema particular y lo resolví de cierta forma. Entonces me voy sobre mis propios pasos, reviso los artículos que yo escribí, que desarrollé y básicamente me ayuda a mejorar el tiempo. Proponer nuevas ideas, ¿verdad? Nosotros tenemos que proponer ideas para mejorar ciertas cosas, leer,
informarse sobre nuevas tecnologías y noticias de la industria. Definitivamente, como ustedes pueden ver, soy bastante aficionado al tema de lectura, tengo bastantes libros acá. Los libros me ayudan a formarme en muchos conceptos que tal vez en un video no puedo tener acceso, me ayudan a formarme criterios diferentes, principalmente. Bueno, contactar a profesionales, esto va muy aunado al tema que yo les decía de comunidad. Cuando usted trabaja en comunidad o se asocia a alguna comunidad, es que tiene la comunidad a su servicio. Tiene expertos, personas que básicamente están dispuestos a ayudarle a usted a responder preguntas. Esto es un principio, por ejemplo, lo que hace la comunidad DC506 que les mencionaba anteriormente. Inclusive las diferentes comunidades, usted puede ir al foro, a abrir una pregunta sin ánimo que alguien lo juzgue. Tenemos todo el derecho a hacer preguntas. El tema de certificaciones y de ser posible empezar una pasantía. Y ya por último, tal vez para finalizar, Confucio dice, escoja un trabajo que usted ame de tal forma que usted no tenga que trabajar una única vez en su vida. Esto es básicamente lo que quiero compartirles el día de hoy. Si a usted le apasiona el tema, ¿verdad? Que espero que así sea, que existe una serie importante de recursos disponibles para que usted pueda formar una carrera en ciberseguridad. Es posible, requiere tal vez un poco de dedicación. Sin embargo, también considere que su experiencia en el área donde está actualmente le puede ayudar sustancialmente a resolver un problema que actualmente se ha vivido. Y yo les puedo dar constancia de eso a la hora de trabajar en un equipo multidisciplinario. Personas que trabajan no necesariamente en la parte de tecnología, pero que tienen puntos de vista muy válidos que a la hora de conjugarlos con el tema de ciberseguridad, usted resuelve una serie de problemas. Entonces, era un poquito tal vez lo que quería compartirles el día de hoy, ¿verdad? Es un tema bastante amplio, existen muchos recursos. Tal vez ya para finalizar, sí sería bueno como que usted visualice dónde quiere estar el día de mañana. Por ejemplo, si a usted le interesa el tema de arquitectura, bueno, ¿cuál es mi career path? ¿Cuáles son los cursos? ¿O cómo puedo llegar yo al perfil que quiero? Si me interesa el tema de riesgo, como les decía, ¿cómo puedo yo ayudar al tema, a la gerencia a tomar riesgo tecnológico? Puedo complementarlo de esa área, pero generalmente es tener una idea generalizada de toda la demanda, todo el espacio que existe de opciones y saber, bueno, dónde me quiero enfocar yo, qué es lo que me apasiona. De pronto me interesa la parte de programación, me interesa la parte de arquitectura, de riesgo, etcétera. Eso generalmente va a ser un motivador y un detonante importante para que usted pueda mejorar constantemente. Ya para finalizar, bueno, acá les dejo mi contacto, michael@nogin.com. Igual trato de hacer ahí algo activo en la comunidad y ojalá al menos que esta perspectiva o mi punto de vista les haya ayudado en algo y que no los haya dejado con más preguntas o más dudas al respecto. Como les digo, desde mi punto de vista todo es posible. Si usted quiere formar una carrera en el área, es bienvenido. Va a requerir tal vez un poquito de esfuerzo, preparación, pero no creo que sea algo que esté bastante lejos, es decir, es algo que es totalmente posible. Eso sería de mi parte, ¿verdad? Compartirles un poquito de experiencias y motivarlos principalmente, motivarlos a que, si les apasiona el tema de ciberseguridad, que nos sigan, nos puede contactar y no sé si habrá algún tipo de pregunta. Gracias, Michael. Michael, tengo sí varias consultitas y algunos comentarios de parte de Heidi Murillo. Michael es un gran profesional. Esta es una excelente presentación. Muchas gracias. Le agradezco mucho, Heidi. Gaby Hidalgo, ¿el trabajo en ciberseguridad se da remoto o presencial dentro de la empresa o ambas? Se da de ambas. Por ejemplo, yo trabajé casi 4 años trabajando para una empresa estadounidense en el desarrollo de herramientas y no conocí hasta el tercer año a la persona a la cual yo le reportaba. Entonces fue una experiencia importante porque trabajo con una persona que me comunico todos los días. La veo tal vez en Skype o la veía, digamos, en la herramienta de videoconferencia, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo ver una persona en el canal de videoconferencia que tenerla a la par y llegar y tal vez conocerla 4 años después y decir, mira, interesante, he estado trabajando con esta persona siempre y no la conocía. Entonces, es posible, digamos, el tema actualmente, con el tema de pandemia también se ha probado que es posible cualquiera de las dos modalidades. Gracias. Roy pregunta, buenas, ¿qué tipo de rama sería más útil para un abogado?
Sí, tal vez el tema de especialización siento yo en temas de delito informático, ¿verdad? Principalmente el tema de legislación costarricense que se aprobó recientemente, ¿verdad? Yo no tengo mucha experiencia en la parte de, por ejemplo, legal, ¿verdad? No es mi especialidad. Y también el tema, diría yo, de, por ejemplo, si hay una empresa que está siendo algún tipo digamos, de víctima de un delito, llámese extorsivo, ¿de qué forma, por ejemplo, desde el punto de vista legal, eh, usted puede dar algún servicio enfocado en esa área? Entonces, yo sí creo que es bastante importante, ¿verdad? Especializarse en la parte de delito informático como tal y también de qué forma ayudarle a la organización. Tema de riesgo también es un tema generalizado que le puede ayudar en esa área. Es tal vez como mi punto de vista. Es una muy buena pregunta, de hecho. Gracias. Eder Rojas, hola, buenas noches. ¿Con cuál certificación se puede iniciar? Sí, es una muy buena pregunta. Yo tal vez empezaría con el tema tal vez de CISP, ¿verdad? CISP es algo que la CISSP. ¿Por qué con la CISP y no con cualquier otra? Bueno, porque desde mi punto de vista, como yo les decía, CISP define casi que todo el framework y no es que la esté endorsando ni recomendando, sino que define todo el framework de ciberseguridad que uno podría darse la idea generalizada de todo lo que hay. Creo yo, una de las más completas, ¿verdad? Tal vez alguno de los colegas no está de acuerdo con mi punto de vista, lo cual es válido. Sin embargo, yo sí creo que ya sea que usted se vaya a certificar o no se vaya a certificar, sí puede tener un mejor entendimiento. Ahora bien, si usted trabaja en la parte de desarrollo de software y le interesa el tema de desarrollo seguro de software, también existe una que se llama CSLLP, que es de la misma institución, de la misma casa, pero se enfoca más a tema propiamente de riesgo, a tema de ciberseguridad. Ya si usted quiere, por ejemplo, especializarse en un área afín, ya hay una serie de certificaciones más que todo en el tema de, por ejemplo, de networking o lo que sea. Y la otra tal vez que yo le puedo recomendar es la de ethical hacking, porque ethical hacking también cubre un vector bastante importante y ayuda mucho a entender todo el panorama, ¿verdad? Entonces son como algunos de las recomendaciones que yo podría darle. Gracias. Tengo otra consultita por aquí de Julio César. ¿Cómo empezar en el área de desarrollo web? Sí, para el tema de desarrollo y de aplicaciones, yo le recomiendo que la primera parte es que usted vea lo que es el OWASP Top 10, eso se escribe OWASP. Definitivamente OWASP es el estandarte a nivel de desarrollo seguro de software, todo el tema de vulnerabilidades, que usted entienda, por ejemplo, cuáles son las vulnerabilidades más comunes a las cuales me podría comprometer un atacante. OWASP tiene una cantidad inmensa de recursos para ayudarle a crear tanto pruebas enfocadas a un tipo de QA, llamémosle, más focalizado a detectar vulnerabilidades y tanto de desarrollar seguro. También tiene herramientas para que una vez que usted tenga el ambiente, el aplicativo ya hecho, antes de ponerlo en producción, usted pueda evaluarlo, correrle, ejecutar alguna serie de pruebas y herramientas para detectar vulnerabilidades antes de que haya producción. ¿Por qué? Porque, bueno, así está reduciendo sustancialmente el riesgo de que alguien lo comprometa. La organización que mencionaba anteriormente, SafeOrg o SafeCode, también tiene una serie de guías y mejores prácticas para el tema de desarrollo de software. OWASP no da ninguna certificación como tal, no existe una certificación en OWASP. Sin embargo, la cantidad de material y herramientas que existe, tanto a nivel de herramienta como código fuente, inclusive en la tecnología agnóstica, por ejemplo, si usted desarrolla web en .NET o en Java o en Ruby, usted va a encontrar una serie de guías que le ayuden a mejorar la seguridad del desarrollo. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de desarrollo de software, le recomiendo la CSLLP, ¿verdad? Es una de las más reconocidas o conocidas tal vez a nivel de desarrollo de software, pero definitivamente la forma tal vez más simple es irse a OWASP, OWASP. Busca ahí, digamos, todo el contenido para desarrollo seguro de software y eso le va a dar una buena idea, un entendimiento. Empiece por el top 10, que son las vulnerabilidades, las 10 vulnerabilidades más comunes a las cuales está expuesto un aplicativo web, que dicho sea de paso, ese top 10, por ejemplo, los ataques que están ahí han estado por muchos años y todavía figuran como los número uno. Entonces todavía el atacante se fija mucho en vulnerabilidades comunes que usted puede determinar con la guía y mejorar el código fuente y por ende mejorar la calidad del aplicativo.
Gracias. Rodolfo nos pregunta que si le podemos compartir el link de los cursos de la OEA. Sí, señor. De hecho, voy a hacer acá en este momento. Voy a pausar acá la presentación para compartirlo nuevamente. Y voy a compartirlo por acá para que tenga ahí la referencia. Y básicamente, creo que si usted busca en Google SICTE, que SICTE es el Departamento contra el Terrorismo, cursos, por ejemplo, acá lo va a tirar directamente a los dos que existen, ¿verdad? Entonces, déjame ver si puedo hacer tal vez de pronto, creo que ahí se le es oas.org/sms/SICTE, CICTE/cursos Cisco, ¿verdad? Pero creo que si usted busca, inclusive en Twitter, por ejemplo, de hecho acá yo tenía el Twitter, acá se ve que puede buscar OEA Cybersecurity Program y acá le va a tirar los cursos como tal, ¿verdad? Entonces, le voy a dejar acá un momentito el link, si lo puede copiar, ¿verdad? Y ahí para que pueda tener acceso al contenido. Gracias, Michael. Tengo por acá el comentario de Víctor Víquez. Dice, saludos, Michael. Y tengo también el comentario de Francisco Espinosa. Excelente webinar. La verdad me pareció muy enriquecedor. Además, me deja con ganas de aprender más. Ese tema es enorme y muy atractivo. Muchas gracias a los dos por el comentario. Julio César, muy buen webinar, de los mejores que he visto por acá. Muchas gracias, Julio César. Ojalá que haya sido de interés. Ok, Julio César también consulta dónde dan la certificación de Ethical Hacking. Sí, esa certificación de Ethical Hacking es un instituto que se llama EC Council, ¿verdad? Generalmente hay algunas instituciones que dan el curso. El curso es un poco, tal vez, complejo. Tengo entendido que la Universidad de Sinfotec también lo da. Y sin embargo, usted también puede comprar el material. Si usted es autodidacta y tal vez le gustaría comprender, digamos, de la forma un poco más dura, es decir, comprar el material y estudiarlo y tiene buena disciplina, es posible hacerlo, nada más pagaría el precio del examen. En el área, Karen consulta, en el área de la red, ¿cuál certificación sería la más recomendable? Es una muy buena pregunta. Existen varias. Tal vez yo empezaría con el tema de CompTIA, que hablaba de ella, Security Plus. Security Plus tiene algunas certificaciones en el tema de redes propiamente, ¿verdad? Hay una de Network Security como tal. Y principalmente, si usted trabaja en redes y tiene, es afín con el tema de Cisco, ¿verdad? Cisco tiene la CCNP también, que es la CCNA y CCNP. Creo que esa es la enfocada en ciberseguridad, le va a dar un muy buen panorama porque el tema de seguridad de redes, vamos a ver, la persona que trabaja en redes está muy familiarizada con el tema de ataques, principalmente por la infraestructura que existe, el tema de firewall, el tema de filtrado de contenido, de herramientas. Entonces, tal vez sí el tema de Cisco y tal vez estas certificaciones de CompTIA Security. Gracias, Michael. Saludos a Michael Quiñones de parte de la Universidad Senfotec. Nos escribe desde Perú. Dice, buenas noches, un saludo desde Perú. Un excelente webinar. ¿Qué tema recomendaría para realizar un proyecto de maestría? ¿En qué página web o institución se pueden ver las vulnerabilidades que hay cada mes o año en todo el mundo? Sí, es una muy buena, le agradezco mucho el comentario. Vamos a ver, si yo tal vez estuviera en su posición de hacer un trabajo de investigación, y si a usted le apasiona tal vez el tema de desarrollo seguro de software o software como tal, hay mucho potencial para el tema de análisis estático de código. Análisis estático de código, por ejemplo, con la combinación de Big Data. De hecho, se está enfocando mucho a que usted pueda a mejorar la detección de vulnerabilidades en tiempo real por medio de datos. O sea, que usted pueda comprender todo el espacio, todo el análisis de datos de código, que es código seguro o que es código inseguro y puede hacerse algún tipo de vulnerabilidad. Otro tema importante es la detección de amenazas actuales, ¿verdad? De qué forma se pueden desarrollar algoritmos basados en Big Data
en inteligencia artificial para detectar ataques informáticos, llamémosle novedosos, es decir, ese tema de que el atacante utiliza un vector de ataque, valga la redundancia, que trata de evadir defensas, es decir, que tiene un comportamiento que pareciera normal, pero que a la hora que usted lo compare con todo el conjunto de elementos es sospechoso, ¿verdad? Ese tema es bastante importante, tiene mucha investigación, mucha cabida de investigación para básicamente poder detectar vulnerabilidades, digamos que más sofisticadas utilizando ciencia de datos, utilizando técnicas de inteligencia artificial para ayudar a la organización. Son algunas como de las áreas tal vez que yo podría ver el tema de desarrollo de herramientas también para detectar vulnerabilidades técnicas, ¿verdad? Guías documentadas de cómo hacer, por ejemplo, QA enfocado en alguna vulnerabilidad. Y con respecto al tema este que usted mencionaba de vulnerabilidad, bueno, generalmente casi todas estas empresas que tienen algún servicio de ciberseguridad, como las que vimos anteriormente, ellos publican un boletín con algunas estadísticas, ¿verdad? Yo tal vez les recomiendo acercarse a los CSIRT, ¿verdad? Acá en Costa Rica está el CSIRT que lo lidera el señor Roberto Lemaitre. En su país, bueno, se podría tal vez acercar a toda la gestión del CSIRT, que tal vez le puedan compartir algún tipo de telemetría. A fin de cuentas, es información que está disponible y que le puedan dar tal vez algún mejor panorama de cómo está la situación a nivel regional, ¿verdad? Pero generalmente las organizaciones, inclusive OEA, si no estoy equivocado, ellos generan algún tipo de insumo material para, para tener visión del panorama actual, ¿verdad? Entonces, son como algunas de las guías. Gracias. Luis Gorgona, excelente presentación. Y tengo otra Gracias, consultita por acá de Huicho Montes. Muy buena exposición. ¿Algún libro que recomiende para empezar esta rama? Es una pregunta importante. Vea, yo tengo, y no es por presumir de tal vez los libros que tengo, sino porque los he coleccionado a lo largo de los años. Existen varios libros, por ejemplo, si usted trabaja en la parte de desarrollo de software, le recomiendo este que dice The Web Application Hackers Handbook. Definitivamente es el libro de recomendación, ¿verdad? Este, existen, igual si trabaja en la parte de software, existen varios libros como por ejemplo cómo explotar software, cómo escribir código seguro a nivel de software también. Y si por ejemplo a usted le interesa tal vez la parte más ofensiva, más defensiva, bueno, existen también otras. Este libro es muy generalizado también, se llama Cybersecurity Attacks and Defense and Strategies. Da un muy buen panorama a la situación actual de ciberseguridad y bueno, cada rama que ustedes se quieran enfocar, hay una disciplina bastante importante, ¿verdad? Tanto a nivel de desarrollo seguro como de infraestructura. Son tal vez como los que tengo así a mano que le puedo recomendar, ¿verdad? Sí, creo que básicamente serían esos. Hay un montón de libros también por ahí, pero los que se me vienen tal vez ahorita, que si yo estuviese dispuesto a estudiarlos ahorita, me enfocaría por ahí, ¿verdad? Gracias, Michael. Michael, esta sería la última consulta. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y sus consultas. No sé, Michael, si tenés algún comentario adicional. No, agradecerles nada más el favor de su atención. Ojalá que tal vez el punto de vista que les mencioné el día de hoy les haya servido y motivado para que se aventuren, ¿verdad? En esta área que es, como yo les decía, es creciente. Necesitamos trabajar juntos como país para mejorar la situación global, ¿verdad? Eh, cada uno puede poner un granito de arena y quedo a sus órdenes, ¿verdad? Y me pueden buscar en los diferentes canales si tienen alguna duda en particular o algo que les podamos ayudar, con mucho gusto, estoy a sus órdenes y agradecerles el tiempo, ¿verdad? Y agradecerle a la Universidad de Senfotec por el espacio para crear este tipo de espacios que son sumamente necesarios para compartir información y poder, ¿verdad?, apoyarnos entre todos, que al fin de cuentas lo importante es aprender entre todos. Entonces yo sí les agradezco mucho el favor de su atención. Claro, más bien muchísimas gracias a usted, Michael, y gracias a la empresa Nogin por compartir con nosotros este espacio, nuestra empresa aliada. Y bueno, quisiera aprovechar la oportunidad para comentarles que la Universidad Senfotec tiene en el área de ciberseguridad un técnico en ciberseguridad, una maestría en ciberseguridad, tiene un bachillerato también y tiene varios cursos que se enfocan en el área de ciberseguridad. Si desean más información,
pueden ingresar al sitio web usenfotec.ac.cr o bien pueden escribirnos a inscripciones@usenfotec.ac.cr. Además, pueden ingresar a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos pueden buscar como Universidad Senfotec. También aprovecho para invitarles a nuestra entrevista que tenemos el día de mañana jueves a las 6 de la tarde, donde nuestra invitada especial, Camila, nos estará contando su experiencia en Google y en el mundo de la informática. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que pasen buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.